Nuestro grupo está integrado por Ivonne Hernández, Madonna Lozada y mi nombre es Harold Osorio. Voy a empezar por la parte de la reseña histórica, las definiciones que se encuentran entre la enseñanza y el aprendizaje. Pues obviamente la enseñanza y el aprendizaje entendemos que es un proceso que se encuentra en los contextos educativos. Incluye la pedagogía y la didáctica. Como pedagogía entendemos que es un proceso de aprendizaje donde pues obviamente se hacen manifestaciones culturales, simbólicas, y la didáctica son esas técnicas con las cuales se puede llevar a cabo estos aprendizajes, las diferentes maneras de abordar el conocimiento y compartirlo. La psicología educativa es un campo disciplinar que está ligado a la pedagogía y a la didáctica. Está dentro de los contextos educativos. La psicología educativa está pues, en el campo de la educación. Se recomienda también que no ser ecléctica, en el sentido de que pues, se mantenga sobre todo en algún paradigma como base teórica para su buen funcionamiento. Los referentes históricos están pues en las herencias teóricas, son influencias obviamente estadounidenses, conductual, positivista, núcleos de la psicología educativa. La conducta es algo muy interesante porque pues obviamente el psicólogo conductual está enfocado en diseñar programas de enseñanza, de recompensa, de castigo, para pues, mejorar las conductas de las personas. En la condición y desarrollo, obviamente, pues hay un tema muy interesante con Piaget en su paradigma constructivista de la enseñanza por etapas, que es algo muy importante. La historia y la cultura tiene que ver, digamos, con esos aportes de Vygotsky en cómo los ambientes sociales son los que van formando un aprendizaje incluso más importante y más significativo que el propio educativo de un profesor, ¿sí? Entonces, los contextos culturales son los que suman algo bastante interesante en la psicología educativa. Se presentan silogismos, relación sintáctica entre dos premisas y conclusión. Bueno, los tipos de psicólogos educativos, hay tres tipos, pues se encuentran los educativos a nivel pues, de familias y de la vida cotidiana. El psicólogo tiene una competencia entre si es aplicacionista o contextualista. Entonces, eso depende, pues, digamos, de la manera en que tiene que aplicar las prácticas de su profesión, bueno, de su labor en el contexto educativo, al igual que si es contextualista, pues obviamente es la importancia de ver la parte, eh, el contexto en el que se tiene que mover o aplicar su, su prueba o su conocimiento. La contextualización pues, en los sistemas educativos se relaciona digamos, con el Ministerio, pues obviamente, de Educación, las secretarías regionales, los CADELES, universitarios, agremiaciones y demás administrativos. Las áreas de la psicología educativa con familias es como lo social, que es lo más importante, las abuelas y los diferentes contextos que hoy en día, pues digamos, en diferentes ambientes los jóvenes se están formando, ¿no? Que tiene que ver con la situación, digamos, de los microsistemas, mesosistemas, endosistemas, el cronosistema, que es el tiempo que pasan los niños hoy en día formándose en las redes sociales, en los juegos de video y todo esto. La psicología educativa y vida cotidiana son áreas de educación informal. Esta es mi primera parte. Continúa mi compañera. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ivonne Hernández, yo les voy a hablar acerca de los debates contemporáneos. Bueno, dentro de los debates contemporáneos vemos cómo la teoría y la práctica de la psicología educativa se distancia mucho entre lo que se aprende y lo que se desempeña. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las aulas, bueno, se nos da mucha teoría acerca de lo que nosotros debemos aprender para ir a la práctica del mundo laboral, pero pues desafortunadamente en el momento en que nos enfrentamos a él, muchas veces no sabemos manejar esa teoría. Entonces es como reforzar más eso en las universidades, ¿no?
porque existe unos posibles vacíos. Entre esos está una postura, y es que las universidades se desligan un poco de la práctica y están alejadas del mundo real, que es algo de lo que les hablaba ahorita. Por otra parte es que una universidad comprometida con la transformación social de su entorno, debe estar comprometida con la transformación social de su entorno. Entonces es conocer como las problemáticas que hay en las instituciones para poder llegar a ellas. Otra parte es la formación universitaria en psicología educativa. Se ha disminuido la formación en este aspecto. Entonces, en este sentido, lo que quiero decir es que en los currículos de las universidades antes veíamos que se enfocaban más en la parte educativa, habían más materias referente a la psicología educativa. En este momento vemos que la mayoría de las universidades solamente tienen una materia. Entonces, pues digamos que esto es muy, muy grave en el sentido que sabemos que la base de todo es la educación. Por otro lado está la intervención profesional. No se está enseñando la cotidianidad de un psicólogo, pues lo que ya hablábamos en la vida real es muy diferente a lo que se habla en las aulas. Entonces, de pronto que los docentes lleven a los estudiantes más a la parte práctica y dejar no solamente tanta teoría, ¿sí? Otra parte que nos hablaba en el video el psicólogo Oscar Hernández, y él mencionaba que un psicólogo italiano dijo esta frase del mago sin magia. Entonces, pues decía que en muchas instituciones algún niño que tenía alguna situación en particular lo llevaban al psicólogo en busca de ayuda, como que, a ver, el niño tiene tal situación, necesito que tú me ayudes, y buscan que el psicólogo en 10 o 15 minutos pues como que solucione el tema. Pero pues vemos que nosotros no somos magos, sino que necesitamos de una intervención, digamos, más a fondo para conocer las raíces y las cosas que están pasando. En cuanto al mundo escolar, ¿qué se entiende por escuela, colegio y universidad? Es como entender que las realidades de los colegios, de lo que viven los niños y la juventud, no es solamente lo que se vive en el contexto educativo, sino también en el entorno con sus compañeros, en el compartir con sus compañeros y sus docentes, ¿sí? Vemos otra parte que es la desigualdad socioeducativa. Colombia es, como sabemos, es uno de los es como el cuarto país más desigual del mundo. Y no hablamos, digamos, de más desigual en cuanto a pobreza, sino en cuanto a la mala distribución de las riquezas. Entonces, digamos que acá vemos un problema porque la educación se ve que es muy diferente en los contextos cuando las familias tienen mayor recursos económicos y cuando un niño de pronto estudia en colegios del Estado, en colegios públicos. Entonces pues digamos que se ve mucho la desigualdad en la educación. Hola a todos, soy Graciela Lozada. Bueno, el punto 3, donde hablamos sobre el futuro cercano, es a 5 años. Políticas educativas. Son marcos jurídicos que definen las acciones generales de los ciudadanos de un Estado. Las políticas educativas afectan el sistema educativo y la práctica de los profesionales que se desempeñan en la educación. En las discusiones sobre el tema de la educación no hay mucha participación por parte de los psicólogos. ¿Cuáles son las formas de participar? ¿Quiénes participan como ciudadano, como estudiante, como profesor o como profesional? El Estado ha entregado áreas como educación y salud al mercantilismo. Las convocatorias o concursos para docente orientador no solo tuvieron en cuenta perfiles de psicólogos, sino sociólogos o terapistas. Cuando hablamos de psicólogos, educación y TICs, hablamos de relación entre la psicología, la educación y la tecnología. Las transformaciones recientes. Los procesos en la práctica ya han cambiado. Las tecnologías, por ejemplo, han cambiado la inmediatez en la información. En la educación,
La psicología educativa tiene campo potencial en el tipo de aprendizaje en contextos virtuales. Instrumentación. Actividad que reduce el sentido para el cual fue creado algo. Diversidad del uso de las aulas. Métodos teóricos de comprensión. El uso de las TICs en procesos educativos es hacer comunidades educativas más amplias. ¿Qué otros escenarios educativos? Están los hogares. La psicología educativa en familias enfocada al desempeño de los padres, los hijos, los abuelos, la familia, etc. Centros hospitalarios. Encontramos programas educativos en áreas de salud con los médicos, enfermeras, personas de servicio general, guardas de seguridad, etc. Para enseñar hábitos. En organizaciones empresariales están enfocados a respetar reglamentos, convivencia laboral, mejorar la productividad. Muy probablemente tendrá que trabajar con profesionales de otras áreas o con psicólogos con otras especialidades. En Colombia, encontramos dos gremios de psicología educativa. Una es AXOCOFAPSI, que es nodo de psicología educativa, y encontramos el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es división o campo de la psicología educativa con el propósito de avanzar en problemas disciplinares específicos. Y no siendo más, nos vamos con este mensaje que educar no es solo ganarse la vida, sino ganar vidas. Para educar a un niño hace falta todo un pueblo. Muchas gracias.